tardes, pueblo de Dios. Dios me los bendiga. Espero que en estos días de celebración, de recuerdos, de memoria, conmemoración, tanto que vemos y oímos tocante a los días, la Semana Santa, los días que toda la cuaresma, ¿verdad?, como estuvo ocupada. A nosotros nos faltó reunirnos, leer, dar predicaciones tocante a la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero yo creo que unas palabras que se nos deben recordar siempre, recordarlas, son las palabras que Jesús dijo en la cruz cuando estuvo clavado por 6 horas, estuvo crucificado. Y es lo que les quiero traer. Yo sé que cada año es lo mismo, cada año tenemos los mismos recuerdos, pero esto es bonito. Me gusta meterme, me gusta recordar, me gusta ver, mirar, ¿verdad?, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Así es que en esta hora vamos a meternos un momentito en la palabra, recordando que hoy, este domingo, se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó. Y lo más bonito, lo más bello de todo fue eso. El milagro más grande para la humanidad es ese, que Jesús resucitó. Usted puede mirar que su milagro a lo mejor lo tiene más grande porque sanó de cáncer, algo, ¿verdad? No sé qué enfermedad usted tal vez haya resucitado después de muerto, tenga historia por ahí, pero es muy diferente al gran milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí nos da una entrada a la vida eterna con Él. Así es que ese es el milagro más grande del mundo y para los cristianos. Y en esta hora vamos a entrar un momento a ver, recordar lo que Jesús, qué sucedió, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y hoy, ¿cómo lo podemos aprovechar nosotros? Y vemos que en ese tiempo para los romanos era una crucifixión regular, normal. Ellos estaban impuestos a hacer eso. Pero la diferencia es que cuando lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo era un hombre inocente. Lo hacían para los criminales, pero nuestro Señor Jesucristo era todo un inocente, pero tenía que haber sido así para que usted y yo no pagáramos el precio de la cruz. Así es que vamos a entrar un momento a la palabra de Dios, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso tiempo de poder meditar en tu palabra. Meditar, oh Dios, como tú, por medio de tu Hijo, nos enviaste la salvación. Y esto nos recuerda cada palabra que Jesús dijo. Quizá nosotros la tomamos que era para alguien más en aquel tiempo, pero todo se vuelve hacia nosotros en nuestros tiempos. Por eso, en este tiempo que estamos, qué mejor que recordar lo que tú, Jesús, hiciste, haces y harás para nosotros. Gracias, mi Dios, por este tiempo maravilloso. Tu palabra sea siempre nuestro meditar, nuestro reflexionar, y que podamos meternos, escudriñar, oh Dios, y sentir así como lo sintió el salmista en Salmo 22, cuando él escribe y dice las palabras que tú, Jesús, mencionaste, porque él estaba recibiendo la revelación de la crucifixión. Y que así nosotros podamos también meternos en tu palabra. Y que, como dijo Pablo, también podamos decir: con Cristo
estoy juntamente crucificado. Gracias, Señor. Te damos a ti la honra, toda gloria y todo honor, Jesús. Y Padre, gracias, gracias, porque tú enviaste a tu Hijo, porque nos amaste y nos sigues amando. Amén. Así es que vamos a entrar en unos momentos a la palabra y vamos a ver, como les decía, Jesús estuvo colgado por 6 horas en la cruz antes de morir. Y una de las primeras palabras pronunciadas, todas las palabras que dijo, como les decía, tienen un gran significado, pero vamos a empezar con la primera, que viene siendo la palabra de perdón. Dice Lucas 23:34, esta parte: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son sus primeras palabras en la cruz. Son una plegaria pidiendo perdón por sus verdugos y posiblemente por el pueblo judío que no entendía, no lo comprendió por qué él había venido, para qué él había venido. Entonces, por eso les dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si usted y yo nos ponemos a meditar, que después de que su pueblo lo desechó, su pueblo no lo apreció, que eran los judíos, yo creo que esas palabras nos llegan a nosotros hoy, porque nosotros ahora, a través de ese perdón que Él pidió, en ese momento, yo creo que alcanzó a extenderse hasta hoy y sigue extendiéndose por todos estos siglos que han pasado. Esas palabras tienen mucho significado hoy para usted, para mí, y van a tener significado para las generaciones que vienen, porque ese perdón sigue adelante y sigue. Usted va a mirar cómo, yo pienso que usted va a ver cómo sus hijos, cómo sus nietos, tal vez todos esos jóvenes, esa generación nueva, va a alcanzar ese perdón cuando entiendan que es a través de Jesús, de su palabra, que tendrán ese perdón también en sus vidas, así como usted que ha aceptado a Jesús lo tiene hoy. Así que gracias a Dios por esas palabras pronunciadas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso les digo que es enorme esto, se extiende, sobrepasa. Si en aquel tiempo fue para esa generación, para la siguiente, hoy también es para nuestra generación y para la generación que viene. Así es que busquemos esa palabra de perdón. Si usted no la ha encontrado, ahí está para usted todavía. Y la palabra, seguimos con la segunda palabra. Palabra de salvación, palabra de esperanza. Del perdón nos pasamos a la salvación. Cuando nosotros experimentamos la salvación que está en nuestra vida después de ser perdonados, experimentamos una salvación tan grande. Jesús le estaba diciendo esto a uno de los ladrones que estaban juntamente con él crucificado. Y era solamente a uno, ¿ok? Eran 2 que estaban crucificados con él. Pero estas palabras se dirigieron a uno. ¿Por qué a uno y no a los 2?
De cierto te digo. Si hubiera pronunciado en plural, le hubiera dicho a los dos, de cierto les digo, pero no, lo dijo singular a aquel que había reconocido, que había aceptado a Jesús como un hombre inocente que estaba siendo crucificado, estaba siendo juzgado, pero era inocente, y él lo sabía, y él sabía que era un hombre pecador, era un ladrón, alguien que estaba fuera. Sin embargo, cuando pidió a Jesús, cuando miró a Jesús, aceptó a Jesús como él era. Por eso él le dice estas palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras que Jesús dirige al ladrón arrepentido nos enseñan que aquel hombre que se había arrepentido estaba crucificado, estaba para morir. Sin embargo, él no tuvo que ir quizá a una iglesia, no tuvo que quizá dar su testimonio en una iglesia, cantar cantos, no tuvo ni que bautizarse, tal vez no pagó diezmos como usted y yo, pero tuvo una gran oportunidad. Porque recuerde que la salvación es independiente. Muchas veces lo que hacemos nosotros, que por predicar, por enseñar, por cantar, por tocar y por hacer, creemos que ya nos ganamos la salvación en hacer cosas rituales, cuando no. Es una confianza, es una esperanza. La salvación se obtiene cuando nosotros reconocemos que solamente a través de la palabra que Jesús nos diga o nos dice, con esas palabras tenemos esperanza y tenemos la salvación. Por eso es muy importante para nosotros. Yo decía antes, si yo no me bautizo, si yo no voy a la iglesia, si no, yo me espero hasta el último momento. Yo sé que Dios me va a perdonar, me va a alcanzar, pero ¿qué seguridad hay de que no muera en un instante, en un accidente? Le decía a una persona estas palabras: ¿qué seguridad tienes de que te vas a arrepentir cuando vas a morirte si mueres en un accidente? Por eso muchos dicen, no alcanzó a decir ni pío. Y me decía esta persona, oye, de veras, ¿verdad? Dice, pues ni perdón voy a poder decir en un accidente. Porque gracias a Dios que aquí nos enseña que cuando nosotros tenemos la oportunidad de reconocer todavía en vida que estamos en necesidad de la salvación y que hay una esperanza para nosotros, podemos ir a Jesús y oír sus palabras que nos diga, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso estas palabras, recuérdelas. El arrepentimiento nos libra del castigo. Jesús libró a esta persona inocente del castigo de sufrir separación de Dios después de la muerte. Usted y yo tenemos esta palabra de esperanza. Si usted no la tiene, recuerde, esta palabra de salvación la puede encontrar aquí a través de Jesús en su palabra, en los evangelios. Seguimos con la tercera palabra, palabra de amor. El amor necesita ser alimentado. El amor necesita tener provisión, necesita siempre seguir.
El amor de Dios no para, el amor de Dios sigue adelante. Aún aquí en este texto miramos que Jesús, al mirar a su madre, María, sufriendo, llorando, padeciendo por todo lo que ella estaba sufriendo por él, mirando a aquel discípulo que él amaba, aquel discípulo que estaba con él ahí, que no lo había abandonado, aquel discípulo que estaba seguro que nunca abandonaría, no lo abandonó a él, ni tampoco abandonaría a la madre que lo había traído a luz mientras viviera en este mundo. Por eso le dice: mujer, oh madre, he ahí tu hijo, e hijo, he ahí tu madre. Juan, el discípulo amado, desde ese momento tuvo cuidado, se preocupó, procuró siempre, porque él sabía que Jesús, a quien él amaba, le había dejado un encargo, y era la seguridad de su madre mientras estuvieran aquí en la tierra. En vez de pensar en él, lo que estaba pasando Jesús en él tuvo también tiempo para ver lo que estaba sucediendo a su alrededor y cumplir con una obligación filial: confiar a su madre el cuidado de Juan, el cual la sustentaría como un verdadero hijo. Cuando hay ese acercamiento hacia Jesús, hacia su palabra, hacia lo que Él manda, Jesús confía en que nosotros hagamos todo trabajo, no nada más que esperemos irnos al cielo, sino que aquí en la tierra tengamos el cuidado, el pendiente, todo, ¿verdad?, de proteger y cuidar lo que Jesús nos ha dejado a cargo. ¿Y quiénes son esos? Son nuestras familias, nuestra madre, hijos, que tenemos al cuidado. Procurar que aquí conozcan que Jesús nos ha dejado un encargo, un cuidado también, para que nosotros podamos proveer ese amor, así como Él tuvo esa provisión hacia su madre. Y es muy importante entonces todo esto. Si amamos a Jesús, vamos a amar lo que Él nos ha encargado. La iglesia, la congregación, nuestros hermanos en la iglesia y nuestra familia. Así es que tenga siempre esa palabra en su corazón y en su mente. La palabra de amor, palabra de provisión. La siguiente palabra dice: un dolor espiritual. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 43. Era un grito de angustia, un grito de dolor, de desolación. Jesús estaba impuesto, que siempre que Él hablaba decía: yo vengo a cumplir. Y yo sé, Él decía: Padre, siempre que oraba decía: yo sé que me estás oyendo. Yo digo esto porque tú, Padre, siempre estás ahí para responderme. Tenía una relación. Pero en ese momento, los evangelios registran que hubo una oscuridad, hubo un terremoto, y hubo una oscuridad, y hubo muchas cosas que sucedieron en ese momento de la crucifixión. Y hubo tinieblas. ¿Qué significan las tinieblas? Oscuridad.
Y esto Jesús lo sintió. Por eso su grito fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una oscuridad, una soledad, se sintió solo. Y esto tenemos que sentirlo, porque fue la consecuencia del pecado. Dice su palabra que el pecado nos separa de Dios. Y usted dirá: pero Jesús no tenía pecado, Él era inocente, Él era puro. Sí, pero en ese momento estaba cargando con los pecados de toda la humanidad, con sus pecados, con mis pecados y con los pecados de la humanidad. Imagínense esto. Por eso Dios Padre no podía mirar a su hijo ya. Y tuvo que pasar esta oscuridad. Jesús tuvo que sentir la soledad y sentir el abandono de su Padre. El estar separado de Dios va a ser triste, va a ser doloroso, va a ser angustioso. Por eso, el pecado no nos separe, que el pecado no nos aparte, porque si Jesús miró, sintió que su Padre lo había abandonado, imagínense usted y yo, si no ponemos valor a este acontecimiento que sucedió. Esto lo podemos arreglar hoy todavía, porque tenemos vida, tenemos esperanza. Podemos clamar y gritar: Dios mío, no me abandones, ¿dónde estás, oh Dios? Quiero verte. Todavía podemos hacerlo, pero que no sea demasiado tarde, cuando ya no haya tiempo ni esperanza. Por eso Jesús nos enseña que aún Él, pasando esta angustia de soledad, de oscuridad, que todos lo habían abandonado, hasta su Padre lo abandonó, pero Él pudo gritar. Y recuerde esto, que Él, en su presencia, con Él estamos seguros. Con Él podemos ver la gloria de Dios, solamente estando con Él. Pasemos por oscuridad, pasemos por soledad, pasemos por sombra, con Él. Cuando clamamos, dice que podemos pasar todo lo que sucede en nuestra vida y después estaremos con Él, porque Él resucitó. Amén. Ahora, la palabra: de dolor físico. Angustia física. ¿Qué dice ahí? Juan 19:28 dice: Jesús dijo: tengo sed. Una de las más terribles experiencias físicas, humanamente, es la sed. Y Jesús pasó por esa angustia física, ese dolor físico: tengo sed. Pero todo esto estaba ya profetizado. Ya todo estaba dicho. Porque aún Él, físicamente, usted lo miró, espiritualmente,
sintió dolor físicamente, sintió dolor porque era humano. Al estar pasando por estos sufrimientos, esto que estaba sucediendo, él estaba en su forma humana. Él sabía que yo tenía que pasar esto. Todo estaba dicho desde los profetas. Todo se había... Él conocía la palabra. Él sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús... Por eso, si ustedes recuerdan en el Getsemaní, cuando él oraba, él decía: Padre, si es posible. Ese sufrimiento que él pasó allá en el Getsemaní orando, fue algo que él, el sufrimiento que padeciera esto. ¿Será posible que vaya a entender la humanidad esto que estoy pasando? Esto que voy a hacer por ellos, lo van a aceptar, van a creerlo, no habrá otra forma. Y era el dolor que estaba sintiendo cuando él, ¿verdad?, estaba orando ahí en Getsemaní. Porque sabía que esto iba a suceder, porque estaba ya profetizado lo que iba a pasar. Pero ¿irán a aceptar? ¿Irán a aceptar mi sangre derramada? ¿Irán? Su sed fue físico, el dolor que él sintió, la necesidad que tuvo. Porque él estaba tomando todo en forma humana, en carne. Por eso, usted y yo, el sufrimiento que pasemos en este mundo físico, recuerden, lo vamos a pasar físicamente. Jesús pasó este dolor físico, este sufrimiento físico, pero también él lo obedeció. Amén. Y esta es la obra más maravillosa. Por eso, la palabra de triunfo, la palabra de victoria, la palabra que nos enseña después de cada palabra que usted ha oído en esta noche, la palabra de victoria, cuando él dice: consumado es. San Juan 19:30. Consumado es. ¿Qué quiere decir ahí? Todo había terminado, todo ya lo había llevado a cabo, todo estaba ya completo. Todos los padecimientos por nuestros pecados, toda la obra de redención para alcanzarnos, toda su misión terrenal. Ya no habló como un mártir, ya no habló con su sufrimiento, ya no habló de lo demás. Ahora se trataba de un triunfo, de una victoria para usted y para mí. No habló como un mártir ya, sino como un triunfador. Alguien que podía decir: he acabado, he cumplido lo que tú, Padre, me enviaste, ya se hizo. Y esta palabra de triunfo es para usted y para mí, porque estamos con Él, juntamente crucificados. Por eso, cuando usted recuerda estas palabras, claro que vamos a pasar por cada palabra, tal vez como Jesús, pero esta palabra es de triunfo. Y después venimos ya a la última palabra, la séptima palabra que dice: Señor, palabra de entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Una palabra que nos enseña confianza. Una palabra que entrega toda la confianza
de nuestra vida, de lo que hacemos, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, una entrega, una confianza. Oiga, si nosotros a veces nos ponemos en manos del doctor, no sabemos qué van a hacer con nosotros, los doctores, nos ponemos en manos de los restaurantes, no sabemos ni qué comida van a darnos, qué vamos a comer, nos ponemos en manos de diferentes personas. Hoy estamos en manos de la pandemia, que no sabemos qué va a pasar con nosotros, pero qué mejor que poner nuestra confianza, nuestra entrega en manos de Dios Padre a través de Jesús, como Él lo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya todo se había consumado, ya todo estaba dicho, ya nos había dado salvación, ya teníamos todo desde el principio del perdón, salvación. Ahora, para nosotros nos toca dar nuestra entrega, nuestra confianza a Dios, a su palabra. Si Jesús encomienda a su espíritu en las manos del Padre, ¿por qué usted y yo no podemos hacerlo? Nos toca hacerlo ahora. Confiar en su amor, confiar en el hecho de que Jesús hizo todo esto por nosotros, y confiar que si aún todavía tenemos fuerzas y tenemos salud, tenemos todo esto, tenemos que entregárselo a Él. En nuestros tiempos que estamos viviendo, todo entregárselo a Él. No importa qué suceda, cómo pase, ni qué vaya a pasar. Entregar nuestra confianza, entregar nuestra vida, entregar todo en manos de Dios. Muchos fenómenos sucedieron. Los evangelios nos muestran, usted lea los evangelios tocante esto, le mostrarán todo el panorama bien bonito. En conjunto se juntó esto de los 4 evangelios para que usted y yo tengamos estas palabras. Hoy yo se las dejo a usted. Saboréelas, disfrútelas, y que podamos valorarlas. Amén. Valorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, Él resucitó. Así es que, por eso Pablo decía que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en usted y en mí, si tenemos el Espíritu de Dios. Así es que estas palabras espero que le sirvan, le ayuden, lo ministren, y que usted siempre pueda pasárselas a sus hijos, como nos dejó Dios en su palabra. A Moisés le dice: escríbela en las puertas, en las paredes. Hoy espero que sean escritas en la tabla de nuestro corazón. Estas palabras son muy importantes, porque estas palabras son las que nos van a dar vida. Así es que espero que la disfrute. Para mí es un placer poder traérselos una vez más. Yo sé que la ha oído muchas veces, alguien más las ha predicado, pero valórenlas para usted mismo personalmente, porque la salvación es individual. Los hijos no van por los padres, ni los padres por los hijos, pero sí podemos darles la palabra hoy a la generación en la cual estamos viviendo. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús.
Que podamos siempre celebrar el día que resucitaste. Porque a través de ir pasando, Señor, por estas palabras, quizá por los sufrimientos, no sabemos en dónde están algunos de tus hijos todavía. Pero si estas palabras le traen, Señor, y lo llevan hasta lo último, entregar en confianza todo ante ti, entonces resucitaremos juntamente contigo. Porque Jesús, tú ya resucitaste y tú nos dijiste que lo mismo que te pasaba a ti nos sucedería a nosotros. Así lo dijiste, Jesús. Hoy espero, mi Dios, que la familia tuya, la familia de Cristo, aquellos que has redimido con tu sangre preciosa, aquellos que has salvado, aquellos que han entregado todo a ti. Oh, mi Dios, esperemos, tengamos la esperanza de la resurrección, así como vimos, así como sabemos y entendemos que tú resucitaste, que también nosotros tengamos esa resurrección después de esta vida para morar contigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén.